Bueno, empiezo con esta defensa. Bueno, quiero empezar con los agradecimientos a mis directoras, Laura Gutiérrez y Sabrina Yáñez, y también a mi codirectora de beca en CONICET, Laura Arnés, porque su contribución en mi trabajo ha sido muy importante en muchos aspectos. O sea, me enseñaron este oficio de investigar, y quiero hacerles un reconocimiento también por haber formado parte como lesbianas y bisexuales de algunas de las historias que yo cuento en esta tesis, así que les agradezco también por la lectura que hicieron de mi trabajo desde esa perspectiva. Le quiero agradecer a los integrantes del jurado por los dictámenes, por las devoluciones con las que voy a intentar entrar en diálogo en esta defensa y que me ayudaron a volver a leer mi trabajo, observando las notas que ustedes dejaron, así que muchísimas gracias por eso. Le quiero agradecer a mi directora de CONICET, Fabiana Gracelli, a CONICET por darme una beca para hacer mi doctorado sobre lesbianismo y a la universidad pública que me formó. Y finalmente, antes de empezar, quiero agradecerle especialmente a todas mis entrevistadas con las que yo trabajé para hacer esta tesis, porque sin los relatos que fuimos construyendo en nuestros encuentros, las historias que cuenta esta tesis hubieran quedado notablemente incompletas. Bueno, el título de la tesis es Historias de activismo lésbico en Argentina entre 1969 y 2012, cartografía, archivo y experiencias. Esta es una nube de palabras que armé con el texto de mi tesis, que es, como todas las tesis, muy extenso. Así que armé para esta presentación de 45 minutos un recorrido por el que voy a intentar pasar por cómo construí mi tema de investigación, la justificación del recorte temporal que hice y algunos de los principales aportes del trabajo. Bueno, esta tesis tiene como objetivo principal contribuir a la reconstrucción de la historia del activismo lésbico en Argentina entre el 1969 y el 2012, por algunos objetivos específicos que son analizar desde la perspectiva de las activistas algunas características de los activismos lésbicos en el país, mapear y contextualizar redes de activismo y colectivos lésbicos que se formaron entre estos años, reflexionar en torno a herramientas conceptuales que construyó el activismo y aportar a la construcción de archivos de las memorias de las lesbianas y que recuperen también debates lésbicos que se hayan dado en Argentina. Cuando yo empecé con esta tesis, estaba muy inspirada por el trabajo de Las Espigadoras, que conocí a través de un documental de Agnès Varda, que veía como una metáfora para mi propia investigación. Estas son principalmente mujeres que recogen los restos de la cosecha después de que haya pasado la recolección principal. O sea, vuelven al campo después de que pasó la recolección principal y buscan granos, verduras y otros productos que quedaron atrás en el campo. Y de cierto modo ese trabajo pone en cuestión, ¿no?, los binomios, lo que es productivo y lo que es improductivo, lo que es utilizable y lo que es desechable. Y para mi caso de estudio me gustaba extender esa metáfora al caso de las lesbianas, que tal como fui viendo en la revisión de los antecedentes, eran un sujeto político por momentos dejado atrás, ¿no? Como un fenómeno inducido desde mi lectura por cierta mirada heterosexista en la academia, pero también por el centralismo porteño que a veces dejaba olvidadas experiencias de activismo lésbico en otros puntos del país. Yo después, más tarde en la tesis, conceptualicé este abordaje a partir de lo que propone Silvia Molloy al hacer relecturas llamativas, ¿no?, en el doble sentido de lecturas notables, escandalosas, si se quieren, y a la vez eficazmente interpeladoras, que son relecturas no tanto para rescatar textos olvidados o mal leídos, sino también para fisurar lecturas establecidas. Mi acercamiento al tema empezó con una inquietud personal acerca del lesbianismo, pensándolo desde Mendoza. Me propuse investigar al primer grupo de activismo lésbico de esa provincia, que son las ultravioletas, autodenominado Colectiva Feminista Lesbiana, no solo porque me interesaba particularmente porque yo soy mendocina, sino también para aportar otra narrativa local de activismo a las narrativas ya existentes, siendo que hasta ese momento lo que más había encontrado en la revisión de la bibliografía académica era la incursión en otra experiencia local, que es la experiencia porteña, pero muchas veces retratada como una experiencia nacional. Me parece importante recuperar el concepto de lo situado para hablar de un activismo no en términos abstractos, sino para pensar las condiciones de posibilidad de un activismo en Mendoza a partir del estudio de un grupo concreto, ¿no? O sea, yo tenía un enfoque muy materialista en ese momento, pensando que
las condiciones de existencia dan lugar a determinadas formas de pensamiento y a determinadas formas de organización social, etc. Y yo quería pensar entonces en las condiciones del entorno que influenciaban a ese activismo y hasta qué punto, ¿no?, la menor densidad poblacional que había en Mendoza respecto a Buenos Aires, la falta de anonimato, ¿no?, esto de el pueblo chico, infierno grande, la fuerte presencia de la Iglesia Católica, etcétera, habían dado lugar y habían conformado a esta forma particular de activismo. En mi primer acercamiento al grupo, yo fui viendo que fue a través de entrevistas en profundidad personales, no individuales, fui viendo cómo esta experiencia personal daba lugar a menudo a una experiencia colectiva, ¿no?, que es algo que también señala la política feminista, y el yo en las entrevistas daba paso al nosotras. Y ese nosotras no se refería siempre a las lesbianas mendocinas, sino que era un nosotras constituido también por activistas y colectivos de diferentes partes de Argentina, ¿no? Y después, como fui viendo más adelante, esas redes que yo empecé a encontrar se fueron volviendo en sí mismas un territorio de estudio, ¿no? Pero estudiar a las ultravioletas fue como tirar de un hilo que estaba atado a muchos puntos, y así llegué a interesarme por otras experiencias, otras narrativas, ¿no?, que aparecían desde distintos lugares del país. Y para mí, ir a buscar estos diferentes contextos o sea, del activismo, contextos del activismo, me podía ayudar a pensar la contemporaneidad también de los eventos y de los procesos con los que yo me fui encontrando y que decidí trabajar. Esta lista son los testimonios con los que trabajé finalmente en mi tesis, que representan alrededor de 50 horas de grabación que yo transcribía texto escrito, y que fue el resultado de una selección que yo hice de un grupo más grande de entrevistadas a partir de algunos ejes con los que decidí trabajar en la tesis, entre ellos el recorte de años, que finalmente, con el que periodicé finalmente el trabajo de mi tesis. O sea, acá hay entrevistas que no están, pero que hice, y también hubo referencias que aparecieron en las entrevistas con las que yo no pude contactarme, o sea, no es completa esta lista. Por eso la tesis es historias y no la historia. Y la mayoría las que aparecen ahí, son lesbianas o bisexuales que habían sido activistas durante la primera década del 2000, con algunas excepciones de activistas que también lo fueron en los 80 y 90, que ahí aparecen en rosado. Y si bien acá las destaco como activistas lesbianas, vale mencionar que muchas de ellas tuvieron incidencia en otros procesos como militantes políticas, sociales, sindicales, barriales, etc. O sea, no fueron solo activistas lesbianas. Estos relatos que yo obtuve con las entrevistas son finalmente los archivos que yo tuve que ir a generar para poder entender los procesos de los cuales la documentación que había no era suficiente y que se condice con el último objetivo que leí, ¿no?, de mi tesis, que era también generar archivos del activismo lésbico. A mí me interesaba recuperar las experiencias de activismo a partir de la perspectiva de mis entrevistadas, ¿no?, y lo que para ellas era significativo. Y en ese sentido, una cosa que empezó a aparecer en las entrevistas fue, como un tema importante, la ausencia de las lesbianas en la historia, ¿no?, su borramiento a la invisibilidad, que apareció como una categoría destacada, lo mismo que el tema de la representación del lesbianismo en la historia, sobre todo pensando que durante una época, sobre todo la bibliografía médica y jurídica, había producido como representaciones patologizantes de las lesbianas o hasta relacionadas con el delito. Cuando yo empecé el trabajo de entrevistas, muchas de mis entrevistadas me agradecían por el trabajo que yo estaba haciendo, si bien yo todavía no sabía muy bien de qué iba a ser mi tesis, pero me agradecían el trabajo de estar recuperando estas memorias y estos archivos y estos relatos, justamente no insistiendo en que había una falta, como por momentos, de reconstrucción de unas genealogías lésbicas. Y también me sorprendió que muchas de mis entrevistadas realizaban trabajo de archivo, o sea, conservaban material de su activismo, no con fines de la investigación social, como era mi caso, sino con fines, por motivos sentimentales, pero o también participaban en jornadas académicas, ¿no?, presentando trabajos con las experiencias de los grupos de los que habían formado parte. O sea, había un interés en seguir construyendo historias de activismo lésbico. Y después, por otro lado, los colectivos, como dije antes, los colectivos de los que formó parte cada entrevistada, también era un marco de referencia frecuente que aparecía en la tesis, y fue ganando espacio el tema del relato colectivo en estas entrevistas que eran en principio personales, ¿no?, individuales.
Mi objetivo era analizar esos testimonios desde un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación flexible. Entonces, establecí al principio algunas categorías de análisis como a modo de guía, pero en realidad yo sabía que las categorías definitivas iban a ir surgiendo a medida que trabajara con las entrevistas. Y a partir de, bueno, de este interés señalado por la historia, también empecé a trabajar con fuentes documentales. En particular, mi principal material de documentación fue el blog archivo de Potencia Tortillera, que es un archivo construido por activistas en el 2011 y que contó en un principio con los archivos personales de cada una de ellas, y después también se fue nutriendo de otros documentos que fueron recibiendo, archivos que recibieron de distintos lados, y yo misma después también sumé a mi trabajo de archivo algunos suplementos de diarios, los blogs de los colectivos lésbicos, la plataforma de moléculas malucas y el archivo del CEDINSI. De cierto modo, entonces, la perspectiva de las lesbianas se construyó desde dónde escribir la tesis, ¿no? O sea, en los relatos orales, desde donde, de la perspectiva activista, aparecía claramente con este género más testimonial, el uso de la primera persona, y en el blog Archivo de Potencia Tortillera, la perspectiva lésbica aparecía más desde una primera persona del plural, ¿no? Pero con un estilo archivístico concreto, una forma de seleccionar y organizar los documentos, ¿no? Entonces, intenté escribir la tesis desde dónde. A partir de la teoría feminista, en particular de la propuesta que hace Teresa de Lauretis, le di un marco teórico a estas experiencias, como yo las quería abordar y cómo iban apareciendo en los testimonios, ¿no? Que era una conceptualización que retomaba la experiencia por lo que tiene de personal y a la vez de social, ¿no? De Lauretis dice que es un proceso que es subjetivante, pero que también es histórico, es un proceso situado, que tiene su contexto. Y al mismo tiempo, bueno, no tomar a la experiencia como una evidencia, sino algo que tenía que ser explicado. Y por otro lado estaba la pregunta por la historia. Y debido a que yo empecé esta tesis con una pregunta por la experiencia y no por la historia, y además porque no soy historiadora, me pareció interpelante esta pregunta, que la tomé a partir de la lectura de un trabajo de Walter Benjamin, que es cómo hacer experiencia con el pasado, considerando que las historias con las que iba a trabajar eran interpretaciones del presente de un pasado, o sea, no se puede pensar al pasado como un objeto fijo y accesible a la memoria, sino que yo sabía que estaba trabajando con relatos que recuperaban en el presente lo que era importante para esas personas y en ese momento, ¿no? O sea, esas historias que yo me propuse contar no representaban una verdad del activismo, sino experiencias significativas, ¿no? Reconociendo que las experiencias personales están inscritas en dramas colectivas, que es clave esto para mi tema de estudio, porque el activismo lésbico, o sea, no ser lesbianas, sino ser activistas, tiene una atracción fundamentalmente política hacia la transformación de la historia. Entonces, lo que a mí me interesaba en esto era un abordaje de la historia que la reconociera al mismo tiempo como íntima, colectiva y pública, partiendo de la base de que mis fuentes de trabajo eran justamente archivos muchas veces personales, los testimonios, ¿no? Y con esto también quise resaltar algo de la potencia política que tiene lo íntimo para generar cultura, ¿no? Y bueno, y esto es algo que puse porque sintetiza bien algo de lo que yo me propuse hacer, que era tanto el trabajo con los relatos orales como con los registros documentales buscaban no solo dar cuenta de la historia, sino también dar vida a esa historia. Bueno, ahora paso a la justificación de mi recorte temporal. A mi periodo de análisis, yo lo construí al revés del orden cronológico en que fueron apareciendo esas experiencias en la historia. Entonces, yo empecé con una pregunta por este periodo más reciente, que es del 2001 al 2012, que es cuando yo había detectado el surgimiento de activismos en diferentes provincias, además de una red interprovincial de activismos con cierto interés de hacer como un movimiento más a nivel federal o nacional. Y después empezó a aparecer como importante también considerar momentos anteriores, ¿no? Al modo de una genealogía, y los incorporé en 2 etapas a los momentos anteriores. Como dije recién, yo estaba preocupada por cómo conjurar el pasado desde el presente y cómo hacer para tomar la historia como algo que acaba de salirnos al paso, que es algo que también dice Walter Benjamin. Y en este sentido, cuando yo estaba escribiendo mi tesis, el avance de los discursos negacionistas, la deshistorización que no permite entender cómo llegamos al presente, el achatamiento de los procesos sociales, me fue señalando la importancia, ¿no?, de intentar al menos trazar una posible genealogía del activismo
que permitiera inscribir en una trama temporal y también espacial los procesos de construcción de imaginarios, de subjetividades y de narrativas activistas lésbicas. Y además, me pregunté en un momento si este primer recorte que yo había hecho de estos 11 años del periodo más reciente, si bien habían sido 11 años muy ricos para la construcción del activismo, de los activismos lésbicos, pero bueno, eran solo 11 años y no me preguntaba si de algún modo no estaba contribuyendo a una tendencia que hay dentro del estudio de los grupos subalternos, de grupos marginados, que es saber su pasado como fragmentario y discontinuo, que lleva a pensar que su historia empieza siempre de cero. Entonces, bueno, como dije, este periodo inicial lo delimité entre el 2001 y el 2012, ¿por qué? Porque en el 2011 surge la lista de correos Safo Piensa, que era subsidiaria de RIMA, de la Red Informativa de Mujeres en Argentina, que era una red informativa de lesbianas, a partir de la cual después se fueron generando una serie de encuentros entre activistas y lesbianas de diferentes provincias, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? En este primer recorte más en activismo federal. Y el 2012, como periodo de corte, es porque cuando se hizo la celebración de las amantes, que fue un encuentro para activistas lesbianas y también colectivos de activismo lésbico, que lo organizó el mismo grupo que un año antes había organizado el blog Archivo de Potencia Tortillera, que es con el que yo trabajé, y también había organizado unos encuentros en Buenos Aires que se llamaron los Diálogos Críticos del Activismo Lésbico. Y este periodo me permitía analizar esto, no solo grupos que habían surgido en distintas provincias, como Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, en la ciudad de Rosario, sino que también me permitía encontrar eventos importantes para el activismo lésbico a nivel más nacional. Después voy a volver a esto, así que no me detengo mucho acá. Cuando yo decidí agregar los años anteriores, tomando más o menos desde el regreso de la democracia, decidí señalar acá también los activismos lésbicos que no se autodenominaban así. O sea, tuve una consideración especial sobre otras terminologías que usaban las personas, ¿no? Como el de las mujeres que no se llamaban lesbianas, sino gays u homosexuales, y también la experiencia misma de estar en el closet, y la de grupos que no siendo explícitamente lésbicos, igualmente habían generado espacios de sociabilización para las lesbianas o donde habían ocurrido momentos importantes para articular a cierta política, militancia lésbica en el periodo. O sea, yo este periodo lo traigo como un antecedente histórico y gracias a las entrevistas y al trabajo documental que hice, pude escribir como procesos a la conformación de estos grupos, ¿no? Y no como eventos aislados que en un momento, como yo tenía menos cantidad de entrevistas con activistas de este periodo, yo tenía que solo con la reconstrucción documental me iba a faltar un poco más del proceso de cómo habían sido las cosas, y es algo que intenté hacer. Y algo que aparece en este periodo que es importante para mí destacar, es que aparecen en esta conformación que empezó a haber entre los colectivos de lesbianas, también al interior del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, son los numerosos conflictos que hubo entre lesbianas y entre lesbianas feministas y las feministas paqui, ¿no? O heterosexistas, que permiten nutrir también al estudio del movimiento feminista de la época, porque pone en cuestión una concepción que a veces llega hasta el día de hoy, ¿no? De cierto sentido común, que es que las lesbianas son feministas o que el feminismo y el activismo lésbico comparten la misma historia. Ya con estos dos periodos yo pude hacer como algunas comparaciones, ¿no? Encontré diferencias notables que las sinteticé así, a grandes rasgos en este cuadro. No, por un lado, en el periodo anterior al 2000, los activismos lésbicos se centraron en lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunas excepciones, mientras que en el periodo posterior aparecieron grupos en diferentes provincias, como ya dije, ¿no? Por otro lado, en el primer periodo encontré que las activistas de la ciudad porteña se relacionaban sobre todo entre ellas y también tuvieron un nutrido diálogo internacional participando en eventos internacionales como los encuentros feministas o lésbicos feministas de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En esta época es cuando el activismo empezaba a formarse, a organizarse o a consolidarse también dependiendo del país en distintas partes del mundo. Las activistas de Buenos Aires cumplieron un papel muy importante como portavoces de sus experiencias en el ámbito global, ¿no? Como ejemplo, esta está la participación de Ilse Fuscova como oradora en la Marcha del Orgullo en San Francisco en el 88, o la invitación que recibieron Silvia Palumbo de Las Lunas y las Otras y Mónica Santino de la CHA a ir a Nueva York a la conmemoración de los 25 años de Stonewall en el 94.
una invitación que hizo un grupo de lesbianas alemán al grupo Las Lunas y las Otras para que fueran a compartir la experiencia de haber tenido el primer centro, la primer casa cultural lésbica de Buenos Aires, entre otros muchos ejemplos. Y en cambio en el periodo posterior, ¿no?, al 2000, lo que encontré es que las activistas argentinas tenían más interés en generar una especie de agenda nacional del activismo lésbico y ellas mismas fueron sus principales interlocutoras. Y también en este periodo el tema de la visibilidad lésbica estaba un poco más resuelto, ¿no?, que encontré distintas experiencias en este punto, mientras que antes convivían, sí, mucho más los grupos cerrados, los grupos que no se decían lésbicos o los grupos que eran para lesbianas pero que no tenían el nombre lesbiana en el nombre del grupo, con sí activismos más públicos. Y después la última es como una diferencia de la documentación a la que yo pude acceder, o sea, en el periodo más reciente yo tenía muchas más entrevistas en profundidad, pero además contaba ya con, o sea, como ya existía la fotografía digital, muchísimo material, eso, visual, gráfico, videos, audios, entrevistas en canales de televisión, entrevistas digitales, etcétera. Y para el periodo anterior con lo que conté mayormente fueron documentos escaneados, a veces ilegibles o poco legibles e incompletos. Para este periodo, entonces, que yo agregué último, ¿no?, el que empieza en el 83, yo había empezado con cierto ejercicio o intención de leer entre líneas o espigar para encontrar estos activismos menos explícitos, y haciendo esto me di cuenta de que también se podía buscar o intentar buscar activismos lésbicos en años aún anteriores, solo que podía ser más difícil porque la invisibilidad anunciada por las lesbianas en las entrevistas también se había traducido en momentos históricos de silencio y represión, especialmente durante las últimas dictaduras, y también de ocultamiento, lo que podríamos llamar un closet, ¿no?, que había dejado sin documentar experiencias, pero que podíamos imaginar que habían existido. Y esta imaginación respondía, por un lado, a un interés político, ¿no?, de querer encontrar esas voces censuradas o invisibilizadas y tomarlas como tales, ¿no?, o sea, no como inexistentes, sino como omitidas. Y por otro lado, esta intuición se basaba en algunos rastros, algunos testimonios que encontré que sugerían tal cosa, o trabajos, ¿no?, como es El sótano de San Telmo de Val Flores. Pero también un libro que fue muy importante para mi trabajo es el primero que aparece en la filmina, que es No soy bombero, pero tampoco ando con puntillas, donde ellas recogen experiencias de lesbianas de Buenos Aires nacidas entre 1913 y 1940. Y en este libro, Sardá y Hernando, que son las autoras, registraron lo que ellas llaman un eufemismo, que, ¿no?, con el que se identificaban las lesbianas antes del 76, perdón, que era entendidas. O sea, eran mujeres que conocían su identidad, pero no la decían abiertamente. Entonces, lo no dicho también empezó a resultar significativo para la historia que yo estaba queriendo reconstruir, y empecé a buscar esas omisiones que de alguna manera habían dejado la huella de ese algo que había sido removido, ¿no? Y además, desde esto que conté antes, que yo quería reconstruir esta historia desde la perspectiva del activismo lésbico, el mismo blog Archivo de Potencia Tortillera, que su nombre completo es Archivo Documental Digitalizado del Activismo Lésbico, tiene entradas desde 1970. O sea, había sugerencias de que había habido un activismo lésbico antes, aunque no se llamara como así, como tal. Y acá traje, solo a modo de ejemplo, unos testimonios de este libro que les menciono, que es de Ana, que es un seudónimo, o sea, porque son lesbianas que fueron entrevistadas en los 90, que en ese momento tampoco dieron sus nombres, ¿no?, usaban un seudónimo. Y Ana cuenta cómo participó en numerosas organizaciones y grupos como la Unión Feministas Argentina, donde ella dice que el tema del lesbianismo se hablaba todo el tiempo, pero que también acusa a las compañeras de ella heterosexuales, ¿no?, de que censuraban a las lesbianas, y que, por ejemplo, al momento de hablar de sus parejas tenían que mencionarlas como personas, ¿no?, sin especificar el sexo. Pero también participó del Frente de Lucha de la Mujer, que se organizó en el 75, en el Año Internacional de la Mujer. Participó en el Frente de Liberación Homosexual, y en el 25 de mayo del 73, junto a este frente, estuvo repartiendo unos volantes que decían vivir y amar libremente en un país liberado. Estuvo participando en una campaña en contra de un decreto del Poder Ejecutivo del 74 que prohibía la difusión sobre anticonceptivos. Participó en la Comisión por las Libertades Cotidianas contra los Edictos Policiales. O sea,
un montón de participación. Habla del grupo Safo y habla de las lesbianas que lo conformaron, o sea, no de una lesbiana mítica, sino de las lesbianas. Bueno, y con esta información para mí era muy difícil afirmar que no hubo ahí una militancia, ¿no? Quizás la pregunta sea qué tipo de activismo hay ahí, o en términos más generales, qué es el activismo, ¿no? Como que una concepción más clásica del activismo quizás no consideraría ese activismo closetero, digamos, pero el activismo lésbico en la historia argentina ha insistido mucho en que las prácticas culturales también proponen otros modos de vida y que de cierto modo mejoran la existencia compartida, generan otros modos de vincularse y que eso también es político. Entonces, con esto quiero decir que al periodo anterior al 83 lo recuperé, no porque hubiera allí explícitamente un activismo lésbico, sino porque de cierto modo forman parte de la historia cultural de las lesbianas y aparecen, ¿no?, como trazos de cómo podían desarrollarse las vidas privadas y las vidas sociales, ¿no?, en esa época, las condiciones de existencia, los vericuetos que encontraban para poderse encontrar de forma clandestina. Pero además, esto es muy importante, Ana en este testimonio dice que para ella fue muy difícil ver cómo los colectivos que empezaron a funcionar en el 84, de cierto modo, se habían olvidado de la experiencia anterior. O sea, ¿no? Como el peligro de olvidar, de negarlo, y ahí vuelve a decir que la sensación es de mucho poder porque parece que se está inventando todo de cero y además genera mucha soledad y la sensación de que todo empieza siempre de cero. Bien, con eso termino la elección de mi recorte temporal y ahora voy a pasar a algunos de los principales aportes. Yo aquí traje los títulos de los capítulos que escribí en la tesis para mostrar un poco cómo organicé mi trabajo en torno a algunos nudos temáticos con los que propuse un primer análisis del material que yo tenía en ese momento, que eran las entrevistas y los archivos, y en los capítulos va apareciendo lo que en las entrevistas aparecía como significativo para el activismo lésbico. El cómo abordar esos ejes fue una pregunta que me hice cuando empecé a escribir la tesis, porque yo no quería hacer un abordaje abstracto, ¿no?, o teórico de esos conflictos, sino que decidí contar estos conflictos a partir de las experiencias concretas de los colectivos, que entonces van apareciendo de forma distribuida entre los capítulos, ¿no? O sea, la mayoría de los subtítulos, aquí no están todos, no son exactamente así, pero son los grupos, el nombre de los grupos con los que yo trabajé, y a partir de reconstruir sus historias fui señalando algunos temas de interés. Por ejemplo, los aportes del activismo lésbico al movimiento feminista, o cómo las lesbianas se apropiaron de las tecnologías, ¿no?, para sus activismos, como es esto del uso, como lo que podríamos llamar un ciberactivismo, o la construcción de archivos documentales digitalizados, etc. Una nota sobre estos títulos, que es que una lectura superficial del nombre de los grupos o de los colectivos y de los eventos del activismo lésbico podría llevar a pensar que el eje de articulación del activismo era identitario, ¿no? O sea, ser lesbianas y el tipo de experiencia que esa pertenencia afectiva e ideológica genera. Pero yo creo que el principal aporte de mi tesis, en este sentido, es que, de cierto modo, contando muchas historias, logré como hojaldrar a los activismos lésbicos mostrando los múltiples sentidos y objetivos que construyeron, muchas veces excediendo esa identidad lésbica. Ese hojaldre de los activismos con el que yo busco trabajar es el que diferenció a los grupos entre sí y me permitió, por ejemplo, traer las historias de cómo algunos colectivos estuvieron activando a favor del matrimonio igualitario, al tiempo que también recojo la experiencia de aquellos grupos que acusaban de pinkwashing al Estado, ¿no?, o de achatar el discurso del activismo al discurso más legal o de derechos. Estas historias incluyen la participación de las lesbianas en las marchas de la resistencia que organizaban las Madres de Plaza de Mayo en los 90 y cómo adoptaron muchos grupos de los 80 y 90 un discurso de derechos humanos para pensar también a los derechos sexuales. Y también incluyo la crítica al asimilacionismo o a la normalización, ¿no?, que algunos grupos, que hizo que algunos grupos quisieran integrarse más a la sociedad heterosexual, esto como normales, dejando a lado las diferencias o el discurso más revulsivo de los activismos. Entonces también incluyo los activismos más institucionales, que también tuvieron un activismo legal, incluso algunos grupos que se identificaron con la izquierda partidaria o hasta con el peronismo,
y después la corriente casi opuesta, que son los grupos lésbicos que se identificaron más como autónomos. En el capítulo 3, por ejemplo, aparece de forma clara como el inicio de una organización de las lesbianas en los 2000 se hizo a partir, sí, de una matriz identitaria. O sea, yo en este capítulo describo el proceso que empezaron las lesbianas en esos años cuando empiezan a necesitar distinguirse del amplio grupo de mujeres, ¿no? Para empezar a pensar cierta especificidad de lo lésbico, que llevó a la autoorganización y hasta el separatismo, y que necesitó de cierta confianza en las llamadas políticas de la identidad, ¿no? O sea, esta creencia de que ser lesbianas era una experiencia compartida lo suficientemente fuerte como para trascender otras diferencias y generar una conciencia política. Un spoiler de cómo terminó eso es que mal, básicamente, que ser lesbianas no fue suficiente para generar algo así como un movimiento unificado lésbico, pero el estudio de esta experiencia en contexto muestra cómo esa etapa fue muy necesaria en un momento en que empezaba un activismo interprovincial en Argentina, donde las diferencias entre las localidades exigía algunos acuerdos básicos entre las activistas, entre ellos el reconocimiento de que ser lesbiana implica una doble opresión, ¿no? O sea, la doble discriminación, son discriminadas por mujeres y por no ser heterosexuales. Pero además estos encuentros más identitarios, si se quiere, también fueron la puerta de entrada a muchas lesbianas al activismo, y eso es algo para reconocer. Pero bueno, entre los conflictos que yo también menciono que surgen en esta etapa, está el tema de, ¿no? Como el tema identitario, ¿quién podía participar del movimiento, ¿no? ¿Era solo las lesbianas? ¿Era solo las lesbianas feministas? ¿Eran también las mujeres bisexuales, las lesbianas trans? Por otro lado, también acá en este capítulo analizo el tema del autonomismo y el institucionalismo y cómo se articuló en un caso concreto de activismo lésbico, ¿no? En ese sentido, Espartiles, que es el espacio de articulación lésbica, fue un claro ejemplo de los problemas que surgen cuando está la posibilidad de tener financiamiento, pero no tanto según mi análisis y las interpretaciones que fuimos dando con las entrevistadas, por el tema de quién financia, ¿no? Porque no hubo tanto problema cuando el financiamiento llegó de financiadoras internacionales feministas o de mujeres como Global Fund for Women o Astraea, sino cuando venía del INADIO del Ministerio de Salud, ¿no? Porque el principal problema entonces era quiénes eran los interlocutores del activismo. Esto diciéndolo así bastante resumidamente porque los conflictos fueron bastante más complejos. A diferencia de este capítulo, ¿no? Donde sí trabajé con algunos eventos y redes del activismo más fundadas en la identidad lésbica, también trabajé, por ejemplo, con la experiencia de dos grupos, que son La Fulana y Lesbianas en Lucha, en particular en cómo se articularon en torno a procesos políticos y sociales que se dieron en Buenos Aires entre el 2001 y el 2003, ¿no? Como la desocupación, la represión, la crisis de representación. Y el aporte de ese capítulo, o sea, de estas dos historias en particular, es que aparecen narrativas lésbicas en torno a esos procesos que han sido hasta ahora poco difundidas. En el caso, y son dos grupos muy distintos, porque el caso de La Fulana sí parte de una construcción más identitaria, ¿no? Tiene un centro comunitario que es para lesbianas y mujeres bisexuales, ¿no? También se lo conocía como, o sea, la revista que tuvieron era para mujeres que aman a mujeres, ¿no? Pareciera que hay una construcción sí más identitaria, pero lo que muestro con estas historias, en particular en este capítulo, es que ese contexto de exclusión y desocupación que había en el momento en que se estaban articulando, hizo que no fuera un grupo separatista y al contrario, había un trabajo muy compartido con las trabajadoras sexuales y las travestis, ¿no? Y cuentan, por ejemplo, cómo se organizaban para acceder a bolsones de comida que repartía el Estado, o cuentan cómo en La Fulana había un grupo de abogados que iban a las comisarías a la madrugada a solicitar la liberación de las travestis que estaban detenidas por haber estado trabajando en la calle, o cuentan cómo hicieron una peluquería donde las mujeres trans podían ir a hacer sus prácticas de peluquería y tener un trabajo en ese contexto de desocupación y también de discriminación. Y después, bueno, un grupo muy distinto que es Lesbianas en Lucha. Ay, me estoy quedando sin batería, ¿cómo va a ser? Un segundo. Lo primero que hay que hacer cuando se define una tesis es conectar la computadora. Y el otro grupo es el de Lesbianas en Lucha, que fue un grupo de lesbianas cuyo eje, o sea, era un grupo de lesbianas, pero el eje de militancia, lo que las articulaba más bien eran las consignas del Foro Social Mundial, las consignas contra el ALCA, el anticapitalismo, la antiglobalización, ¿no? Estaban muy atravesadas por los procesos asamblearios a los que asistían.
Este grupo en el 2003 se fusionó con otro grupo con el que formaron la Acción Política LGTB y convocaron en el 2003 a la primera contramarcha del orgullo en colaboración, por ejemplo, con el movimiento piquetero y diversos partidos de izquierda, con consignas básicamente anticapitalistas y anticlericales. Y además estos dos grupos, después en el tiempo, además se fueron articulando, o sea, la fulana duró muchísimos más años, que de hecho sigue existiendo, que Lesbianas en Lucha, que fue una experiencia de más cortos años, pero se articularon de formas muy distintas frente a un Estado que empezó a surgir en el 2003, que después podríamos llamar ahora como un Estado kirchnerista, que empezó a mostrar cierta porosidad con los reclamos del colectivo LGTB, ¿no? Y mientras que para las lesbianas en lucha el Estado siguió siendo el garante de un orden existente, desigual y patriarcal, para la fulana la presencia del Estado en un lugar que antes habían garantizado solo los movimientos sociales o por el que habían pedido los movimientos sociales, era algo bienvenido, ¿no? O sea, hay dos articulaciones muy distintas ahí. Después en el capítulo 5 aparecen las narrativas de lesbianas justamente de diferentes provincias, que fue algo que a mí me interpeló desde el principio, y quizás este es el aporte más significativo del capítulo, que es el hojaldre de las experiencias lesbianas en distintas localidades. Muestro, por ejemplo, analizando los contextos particulares, como en provincias más conservadoras hubo colectivos que en inicio no tuvieron una práctica de visibilización, ni ligada directamente con el orgullo de ser lesbianas, ni estar en la calle, sino que se parecieron más a la dinámica de un grupo de estudio, ¿no? Cerrado, y cómo después el cambio de contexto, de épocas, pero también los activismos más federales, estas redes federales, fueron contribuyendo a esos procesos de visibilidad. Y después, bueno, destaco en este capítulo los aportes de cada uno de estos grupos al activismo lésbico en términos más generales, como un caso muy emblemático es el de las fugitivas del desierto, que iniciaron cierta gramática activista, ¿no? Como un imaginario del activismo ligado al boicot y a la transgresión, a la reapropiación del insulto, ¿no? Que es algo que permeó a otros grupos y que incluso pienso yo, esto queda como una pregunta que me queda después de haber hecho esta tesis, si no es una forma del activismo con la que se piensa hoy a la llamada disidencia sexual, ¿no? Y otra cosa importante, interesante de este capítulo es que trabajo con estos 6 colectivos, que en las entrevistas que hice, yo las hice entre el 2019 y el 2020, y el año pasado, el 2023, la mayoría, en las entrevistas no aparecían las integrantes de estos colectivos, todas más o menos identificadas con el autonomismo, o sea, como que reconocían la importancia de ser grupos autónomos que tuvieran su propia agenda frente a las instituciones, ¿no? Que privilegiaban la agenda construida por el activismo lésbico o co-construida en todo caso con el movimiento feminista y LGBT frente a la agenda institucional, pero sin embargo 4 de estos grupos recibieron financiamiento y 2 incluso después vinieron en ONG, o sea, como para mí es muy interesante trabajar estos casos porque un poco lo que muestro es que el autonomismo y el institucionalismo significaron distintas cosas, por supuesto, para los grupos, pero además tuvieron ensamblajes distintos con otros conceptos que se le asocian, pero que no son lo mismo, que son el del reconocimiento y la redistribución, ¿no? Tal como lo desarrollan Nancy Fraser y Judith Butler en una discusión que yo retomo en la tesis, ¿no? O sea, cómo hubo grupos que entendieron que una agenda institucional también, o sea, que sí, que adscribir a agendas institucionales no solo servía para valorizar culturalmente la existencia de las lesbianas o validar la identidad de las lesbianas, sino que tenía beneficios redistributivos en términos económicos, ¿no? De recursos importantes. Después en el capítulo 6 no tengo tanto tiempo, así que voy a centrar en el aporte de las lesbianas a la militancia por el aborto legal en Argentina. En este capítulo, o sea, también trabajo con el tema de las lesbianas madres y el activismo de las lesbianas por el reconocimiento de los hijos nacidos en comaternidad, hijas nacidas en comaternidad. Pero resalto esto, en particular la construcción que hicieron las activistas lesbianas y los colectivos lésbicos del tema del aborto dentro de los feminismos, y destaco sobre todo la construcción
de una narrativa diferente a aquella que en ese momento estaba siendo propuesta por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En particular trabajó con el grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que centran, en vez de hablar del derecho a la salud en términos de aborto, ponen el énfasis en el derecho a la información, que no era un delito, para empezar a dar información sobre cómo abortar, y apelando a la literatura médica encontraron un vericueto legal para sacar del closet al aborto. Sacarlo del closet, no solo empezar a hablar de aborto, que era algo que ya se hacía, sino empezar a visibilizar también el yo aborté y yo ayudo a abortar, ¿no? En ese sentido, sacarlo del closet, pero además pensándolo para las lesbianas en particular como un tema estratégico, porque por un lado implicaba cuestionar la sexualidad, que después generaba la necesidad de abortos, pero también resaltaron el tema de poder decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? También, por supuesto, aparecen las discusiones entre una parte de las activistas de la campaña por el derecho al aborto legal y las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Y bueno, y por supuesto, hablo de la línea telefónica con la que ellas inauguran también después una historia, o sea, el aporte para los activismos a favor del aborto en Argentina es inmenso. Hicieron este manual que tiene más de 200.000 descargas de internet, o sea, es muy importante el trabajo. En los otros capítulos, en los capítulos anteriores, también abordo otros grupos que trabajaron el tema del aborto, como por ejemplo las ultravioletas, desde una perspectiva muy novedosa, pensándolo desde el tema del continuum lésbico. Después esto lo podemos profundizar en las preguntas porque me voy a empezar a quedar sin tiempo y me quedan algunas diapositivas más. Pero bueno, ya sí estoy cerrando, que con lo que yo quiero finalizar, lo que traje en esta diapositiva, son distintas formas que aparecen denunciados los activismos lésbicos a lo largo de mi tesis, ¿no? Y que, como muestra la tesis, las lesbianas a lo largo de la historia fueron utilizando distintas estrategias para difundir sus discursos en la sociedad, mejorar sus condiciones de vida, transformar el imaginario de lo que era posible para las lesbianas como colectivo, hacerse visibles, multiplicar las referencias de lesbianas para generaciones futuras, romper el sentimiento de soledad que un poco empaña las experiencias personales de las lesbianas que no conocen otras lesbianas y sobre todo en contextos más conservadores. Los ejemplos que muestro ahí en la filmina ilustran acciones concretas de activismo, ¿no? Desde la creación de un recursero con nombres de ginecólogos aliades que atienden a lesbianas y bisexuales desde una perspectiva no heteronormativa, hasta la participación en sesiones del Congreso para realizar lobby con políticos, incluye la aparición en los medios de comunicación para visibilizarse, la recopilación de estadísticas que representan a las lesbianas en la sociedad, la traducción de textos o la creación de obras de ficción lésbicas traducidas a través de editoriales autogestionadas y lesbianas construidas para tal fin. O sea, es muy importante toda la gama de actividades que incluye. Y no solo lograron que se promuevan narrativas más positivas sobre el lesbianismo en Argentina, sino que contribuyeron a que se reconozca que las culturas lésbicas son valiosas, ¿no? Y que en este sentido, digo, para la misma comunidad de otras lesbianas, mejoran concretamente esas vidas, ¿no? Logrando que haya además, por momentos, redistribución de recursos, ¿no? En ocasiones, eso todavía no venía, en ocasiones accediendo a fondos económicos para las campañas, ¿no? Del activismo lésbico, logrando que las políticas públicas beneficien al grupo de las lesbianas a través de leyes y normativas e incluso con la derogación de leyes discriminatorias. Bueno, tras los análisis de estas formas de activismo presentadas, que van apareciendo esto como casos concretos de activismo y van apareciendo en las historias, yo encontré que los grupos con los que trabajé, en términos generales, que fueron muy distintos, fueron emergiendo como tres sentidos o tres enfoques principales del activismo, ¿no? En primer lugar, el activismo como una actividad política, sí entendía en términos más tradicionales, ligada a las instituciones públicas como el Congreso, el Poder Judicial o los partidos políticos y el trabajo de injerencia que se podía hacer en esos espacios. En segundo lugar, como una actitud hacia la esfera pública y privada, estrechamente ligada a los conceptos de visibilidad o la transformación de lo personal en una cuestión colectiva.
Y en tercer lugar, como una activación de sentidos o una búsqueda con el lenguaje propiamente lésbico, que acá traigo una pequeña cita de lo que fue construido en la celebración de las amantes, donde justamente se reconoce cómo el lenguaje es una herramienta de conocimiento y de sensibilidad, y que el lenguaje ordena el mundo conocido y también puede ordenar lo que imaginemos, lo posible, ¿no? Lo que parece como imposible para las lesbianas en Argentina, en contextos muy distintos, en estas épocas con las que yo trabajo, que también fueron muy disímiles. Es decir, los activismos desafiaron una concepción más tradicional de la política, ¿no? Pensando a lo afectivo o a lo grupal o a la amistad como política, haciendo de la literatura y la teoría actos políticos y reconociendo que el hecho de tener una historia es en sí mismo un gesto de resistencia, ¿no? Política y cultural. Y en este sentido, el trabajo que yo hice, ¿no? El aporte de mi trabajo es que no es solo una tesis para doctorarme, para la academia, sino que es un aporte para el activismo lésbico con el que yo estoy profundamente agradecida, que ha formado parte de mi vida y ha transformado mi vida y la de muchísimas personas, no solo lesbianas, sino también feministas, etcétera, la sociedad en general. El aporte cultural del activismo lésbico ha sido muy importante para la historia de los feminismos en Argentina. Después hubo algunas preguntas que quedaron abiertas en mi trabajo. Como decía recién, quizás tengo que profundizar un poco más en las redes de amistad que sostuvieron a los grupos, ¿no? Pensar cómo los afectos posibilitaron y también terminaron con experiencias políticas grupales. Después el tema de las configuraciones familiares de las lesbianas fue un tema que apareció como importante, ¿no? Tanto en el sentido de las familias elegidas, como lo trabaja Weston, como de las maternidades lesbianas a partir de la apropiación del uso de técnicas de reproducción médicamente asistida. Por otro lado, también está la pregunta de qué tipos de activismo prevalecieron o surgieron después del 2012, que es algo que yo no hice. Así que bueno, con esto y a tiempo termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes, al jurado, a quienes escucharon y me ayudaron a armar la tesis. No, muchas gracias, Cecilia. Un gusto escucharte. Un placer. Muchas gracias por la presentación.